ya tenemos hecha la base del programa. Ya se nos abre la ventana, podemos abrir las demás ventanas. El problema que tenemos ahora es no poder regresar a la ventana principal, ¿no? Es como llegas hasta acá y no puedes hacer más nada. Vamos a hacer eso, es bastante fácil, es básicamente esto, pero en sistema inverso. Entonces, vamos a ir a las clases. Si, como vimos antes, todos los eventos que se relacionan con botones y elementos de una clase se ponen dentro del método init. Todos los métodos se ponen por fuera del método init. Entonces lo que vamos a hacer va a ser comenzar por el diálogo de agregar. Lo que vamos a hacer es hacer referencia al botón. Una cosa que es distinta en los dialogs a los main windows es que si nosotros vemos en el main window, podemos ver que para hacer referencia a un botón tenemos que acceder al elemento, en realidad a la clase propia, tenemos que acceder al UI y tenemos que ahí acceder al botón. Bueno, en los dialogs es distinto. Para acceder a un elemento es simplemente self.nombre del botón que nosotros queramos. En este caso tenemos el botón de volver. .click para detectar un cliqueo. Y lo conectamos .connect con self.volver. Vamos a ponerle nada más. Acuérdense que self le pasamos nuestro objeto, o sea, la clase propia, le pasamos un método de nuestra clase que se llama volver. Entonces ahora hay que crearla por fuera del método init. Entonces creamos un slot. Después del slot tenemos que definir volver, que va a tomar como paréntesis, como parámetro, self. Dos puntos, y acá podemos hacer lo que nosotros queramos. Vamos a aprovechar que ya tenemos esto en realidad. Vamos a copiar este. Pegamos acá y es el método inverso. Entonces primero vamos a dar vuelta a esto. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar acá y pegar acá. Bien, entonces así ya volveríamos a mostrar nuestra ventana principal. ¿Qué pasa? Me confundí yo y la explicación que di fue medio el vicio, entonces no. Agregar producto tiene un botón que en realidad no le pusimos nombre, por eso no nos lo está detectando, no es que me equivoqué. Entonces se llama push button. Lo que podemos hacer es venir acá y cambiar el nombre y ponerle btn volver. Copiamos el nombre, lo pegamos acá. Nos fijamos si acá también. Creo que así está bien. Pegamos acá y ahora creo que vamos a también sacar el UI, entonces sí. Bueno, entonces le vamos a sacar el UI como estamos en un comienzo, y lo ejecutamos. Entramos a nuestra ventana de agregar producto. Si presionamos volver, nos vuelve a la ventana principal y así sucesivamente. Está bastante bien, ya tiene funcionalidad. Habría que hacer lo mismo con los tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar todo esto, vamos a bloquearlo. El botón tiene los mismos botones, y de hecho, sí, ahora hay que cambiarlo en todos. Sí, me parece que es más fácil hacer. Vamos a dejarlo como estaba antes y vamos a poner el nombre, aunque sea medio confuso, pero va a ser más fácil así no tener que cambiar. Y lo único que tenemos que hacer es modificar esto con los respectivos nombres. Tenemos todo el window,
para la tabla. Y tenemos mostrar window, no comprar window. Para acá. Y con esto ya daría esta hecho la funcionalidad, pero no. Dialog comprar no tiene, porque este sí debe tener el nombre. Claro. Sí, ha sido un lío. Ahora sí debería funcionar. Sí, lo que acabo de hacer fue nada más cambiar el nombre en el archivo base. Es decir, yo me olvidé en el designer, si podemos ver acá, por ejemplo, el push button este de volver, no le cambiamos el nombre, me olvidé de cambiar. Este sí lo tiene, que es este que sí lo tiene puesto. Y en el de la tabla también me olvidé. En realidad no es que me olvidé, sino que digo, apretó btn volver y cambié de elemento así de uno, entonces no se aplican los cambios, así que cuidado con eso. Bueno, lo que vamos a hacer entonces vamos a agregar producto. Y si seleccionamos un texto con control D, van a seleccionar todos los elementos que sean iguales, o sea, se va a crear como un nuevo cursor. Entonces modifican todos al mismo tiempo y vamos a modificar todo por botón volver y vamos a hacer lo mismo con tabla. Vamos a seleccionar el push button y vamos a seleccionar todo, control V, se cambia. Bien, perfecto. Con eso ya estaría. Y ahora sí vamos a cambiar si ahora ejecutamos, vamos a meternos en una interfaz, volver, meternos en otra, volver, meternos en otra y volver. Es decir, ya está funcionando bien nuestro programa. En realidad no está funcionando, sino está funcionando nada más bien el botón de volver y ir cambiando de ventanas. Bien, lo que tenemos que hacer ahora va a ser agregar productos. Vamos a crear un diccionario en el cual vamos a guardar elementos. Vamos a guardar un código, un nombre, una categoría. Es decir, vamos a crear un arreglo de vector de diccionarios. Cada diccionario va a tener código, nombre, categoría, stock y precio. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto se llama Python. Vamos a crear por afuera, es decir, vamos a crear por el programa principal. Entonces vamos a crear acá, vamos a poner productos. ¿Qué va a ser productos? Va a ser un vector. Entonces con un vector ya estaría. No hace falta darle ni un formato al principio, solo decir que es un vector está bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser vamos a venir a agregar y el agregar va a tener un botón self.btn agregar producto. Bien, ¿qué queremos que haga? Queremos que cuando se clique se conecte con la función que vamos a llamar agregar producto, así nomás, guión bajo producto. Bien, lo que vamos a hacer entonces es crear un nuevo slot, acuérdense, arroba s mayúscula slot paréntesis y vamos a definir agregar producto. Le vamos a pasar como parámetros a él mismo y 2 puntos. Ahora ya podemos comenzar a escribir nuestro método. ¿Qué queremos que haga esto? Queremos que agarre la información de todos los LEs, es decir, que agarre primero que se fije que la información esté correcta, es decir, que todos los campos estén llenos, que sea una información correcta. Si vemos en el enunciado, el código tiene que ser un número único, es decir, no se puede repetir. Y bueno, dice que se recomienda que sea un incremento del código entero. En realidad lo vamos a dejar que el usuario lo pueda poner, que sea lo más user friendly. El stock se tiene que validar que no sea negativo ni decimal.
Y el precio tiene que ser mayor que 0. Es bastante simple las condiciones, así que vamos a empezar con esto. Entonces vamos a seleccionar el propio objeto. Vamos a seleccionar el LLE, que va a ser el LLE de código. Entonces con el LLE código seleccionado vamos a tener una propiedad que va a ser text. Vamos a probar esto en realidad. Vamos a printar esto. A ver qué pasa. Así podemos verlo. Entonces cuando se presione el botón va a mostrar lo que dice el código de texto. El código de texto del LLE de texto. Vamos a hacer la ejecución, vamos a ejecutar. Entonces venimos acá, escribimos SAD y ponemos agregar producto. Nos aparece SAD. Entonces esta función nos devuelve lo que está escrito dentro del LLE. Entonces con este pedazo de código ya podemos empezar a hacer la condición. ¿Qué condición necesitamos que tenga el código? Que sea numérico, básicamente, y que sea único, que sea numérico y que sea único. Entonces lo que vamos a hacer es poner un if ese texto is alphanumeric is numeric. Bien, entonces lo que vamos a necesitar es saber si esto es numérico y que este código no exista en nuestro vector de códigos. Si vemos, esto va a ser un vector que adentro va a contener diccionarios y que ese diccionario va a contener un código, cada diccionario, que puede ser, por ejemplo, 2. Entonces tenemos que ver que el código que ingrese el usuario en SL no exista ya en este diccionario. Para hacer eso vamos a crear una función y le vamos a poner el nombre no existe, el cual va a devolver un true false. Entonces con eso ya está. Lo que tenemos que hacer ahora es crear esa función. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner que sea self, no sé, que sea propia de esta clase, y vamos a poner def no existe. Y ahora no le pongo el slot porque esto no es un evento, no es que sea un método que se le asigna a un evento, sino que es simplemente un método común y corriente. Entonces lo que vamos a ver ahora es que vamos a hacer un loop que vaya alrededor de todos los elementos de productos, es decir, por todos los diccionarios, y que compare el valor de este LE con los códigos. Entonces lo que vamos a hacer es for y range, que vamos a hacer el largo, el rango del largo de productos. Lo que queremos que haga es que si lo que vamos a hacer en realidad es pasarle, vamos a pasar un castigo de este texto. Sí, le vamos a pasar un castigo de esto. Del text. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasarle como parámetro valor. Entonces, if valor es distinto a productos en la posición i, en la posición códigos, en realidad, ¿qué quiero que haga? Que returne true.
acá vamos a poner return false. Pero lo que vamos a hacer, ahí lo voy a explicar, ¿no? Es esto. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Lo que va a hacer es, le vamos a pasar como parámetro un valor. Ese valor va a ser el texto que el usuario ingresa en el LE casteado a integer, es decir, lo vamos a convertir en integer porque ya sabemos que es numérico. Entonces tenemos un valor. Lo que va a hacer esto va a ir por todos los elementos de estos productos y va a comparar el valor que nosotros le pasamos con el producto en la posición de i, es decir, el producto actual, bueno, estamos comparando con el valor del diccionario, es decir, el valor que contiene código. Y si es igual, es decir, si valor es igual al código, del elemento que estemos viendo, que devuelva false y que termine el bucle este. Entonces, si alguno, todo esto es el for, si alguno de todos los elementos en productos es igual, es decir, si coinciden el código del producto con el valor, va a devolver falso y se va a romper esto. Pero ¿qué pasa si nunca encuentra un parecido? Es decir, si nunca valor es igual al código. Bueno, entonces si nunca pasa eso, nunca va a llegar al break. Entonces va a salir del for y va a devolver un true. Entonces, si es numérico y esta función devuelve true, ¿qué queremos que haga? En realidad queremos que se fije con el nombre, pero el nombre no hace falta. Bueno, y otra cosa que habría que verificar es que el texto, en realidad no hace falta porque ya tenemos el numeric. Vamos a poner código, va a ser igual a todo esto. En realidad todo esto va a ser, voy a poner un paréntesis. Ahí está. Entonces ya nos queda una variable más fácil de usar. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? El nombre ya lo tenemos. Entonces vamos a poner... Pero en realidad, ¿qué pasa? Tenemos que evitar que un usuario nos pueda poner un nombre vacío. Entonces vamos a copiar todo esto, lo vamos a pegar y vamos a poner le nombre. Si el nombre es distinto es decir, a las comas, se puede usar comillas simple o comillas dobles, lo que ustedes prefieren. Me gusta más la simple. Si es distinto a eso, es decir, si el usuario ingresó texto en el nombre, entonces nombre va a ser igual al texto este. En realidad va a ser igual al nombre. Ahora que tenemos que ver que la categoría básicamente va a ser lo mismo. Categoría, que la categoría no sea vacío, es decir, que el usuario haya ingresado algo. Es decir, si el usuario ingresó algo, la categoría va a ser igual a el L de la categoría. Ahora tenemos que ver el stock. Entonces lo que vamos a hacer, el stock no puede ser ni negativo ni decimal, y obviamente no puede ser una string. Entonces vamos a copiar el primero, vamos a cambiar esto y vamos a poner, esto no nos importa. Bien, nos importa que sea numérico, nos importa también que en realidad esto va a ser stock. Vamos a copiar esto así lo hacemos más fácil. Nos importa que esto sea mayor a 0, entonces va a tener que ser un integer de eso.
que esto, que ese integer sea mayor a 0 y no, así no vamos a dejarlo que empiece en decimal en 0. Y qué otra cosa tenemos que ver que no sea decimal. Básicamente vamos a dejarlo al int, porque int convierte un decimal ahí, así que no nos va a tirar ningún problema. Lo único que nos faltaría cambiar es esto, así que vamos a hacer todo esto. Y con eso ya tendremos el stock tomado. Me sobra un paréntesis, parece. Sí, ya tenemos el stock, ya tenemos todo. Nos falta el precio, que únicamente tiene que ser más 0, así que vamos a copiar esto porque es literalmente esto. En realidad acá me pasé. Ahí está. Y si el precio vamos a copiar esto, es numérico, y si el int de precio es mayor a 0, entonces el precio, ahora vamos a cambiar el nombre, precio va a ser igual a un integer del texto de precio. Entonces ahí ya tenemos todas las verificaciones que se solicitan. Todo bastante bien. Vamos a ahorrar un poco de espacio si borramos esto, era para quedar un poco más cómodo. Entonces ya tenemos las variables creadas, ya tenemos todo esto. Entonces, ¿qué queremos? Si se cumple todo esto, ya tenemos toda la información. Queremos que se cree un nuevo elemento en productos. Entonces vamos a crear un nuevo elemento, un nuevo producto en realidad, un nuevo producto. Va a ser igual a un diccionario. Este diccionario va a tener entonces código. El código va a ser igual, en realidad va a ser igual al código. Va a tener un nombre, que el nombre este va a ser igual al nombre. Va a tener una categoría, categoría va a ser igual a qué categoría, si no, no se puede cambiar mucho. Stock, que va a ser igual a stock, ahí explico bien si hay confusión. Y precio, que va a ser igual a precio. Bien, entonces, ¿por qué pongo nombres repetidos? Porque estamos creando una entrada de diccionario. En realidad estoy pensando que creo que esto hay que ponerlo así. Entonces tenemos el nombre de la entrada del diccionario con los valores, es decir, el valor que sacamos del LE, los valores que sacamos de todos los LEs, básicamente eso. En realidad se confunde porque yo les puse los mismos nombres, pero podría ponerle código extraído del line edit, nombre extraído del line edit y así. Entonces ya tenemos el diccionario creado, lo único que nos falta es introducirlo en productos. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente productos.append y vamos a pasar como parámetro un nuevo producto. Y simplemente con eso ya estaríamos agregando el producto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser vamos a printar productos, claro. Entonces ejecutamos esto, nos metemos a agregar producto, metemos un código, vamos a meter un nombre corto, no hace falta nada, 1. Como vemos, nos printea el arreglo de productos.
funcione correctamente todo. Acá ponemos los códigos, los productos, ¿no? Entonces va bastante bien todo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer ahora es a todas estas casillas vaciarlas cuando se agregue un producto. Se agrega un producto y que se vacíen todas las casillas, es decir, nosotros queremos agregar un producto y todo vuelve a cero. Otra cosa que también vamos a ver va a ser como cuando salimos, si vuelvo a meterme, que vuelve a reiniciarse, porque molesta tener un precio y ya, bueno, no, mejor no, y cuando me vuelvo a meter, tengo que borrar todo con el nivel. Entonces vamos a ver eso también. Y bueno, para reiniciar las casillas, es decir, para reiniciar los LEs, simplemente vamos a tener que ir a nuestro elenco, a nuestra clase, y lo que vamos a hacer va a ser crear un método que no va a ser un slot, sino que va a ser un método cualquiera. Este método se va a llamar reiniciar LEs. Sí, está bien, le vamos a pasar a self. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente agarrar estos. Vamos a tener que ir agarrando uno por uno. Set text y le vamos a pasar nada. Entonces si ahora nosotros venimos acá y ponemos reiniciar LEs, ejecutamos esto, un segundo, ahí está. Venimos acá, código, nombre, categoría, stock, precio. Reiniciar LE no está definido. ¿Por qué? Porque nos faltó poner el self al inicio. Ahora si reiniciamos, tienen que acordarse, si ustedes le pasan como parámetro una función self, significa que esa función va a ser propia de la clase. Entonces si quieren llamar a esa función, tienen que poner self, si es que están adentro de la clase, ¿no? Entonces si ustedes no le ponen self, que es como lo tenía recién, va a tirar error, va a decir no sé qué es reiniciar LE, yo conozco lo que es self.reiniciar LE. Entonces ahora sí, vamos a intentar agregar un producto. Ponemos un código, nombre, categoría, stock, precio, y no se asigna, vale, ya no se actualizó. ¿Por qué no se debe haber actualizado? Quizás porque esto es una función y me confundí yo. Vamos a borrar todo en realidad. Vamos a pasar esas comillas. Vamos a volver por ahí. Agregamos un producto, nombre, categoría, stock, precio. Crea el objeto y se borra el LE. Entonces, como es, funciona con un parámetro. Me confundí yo, no era con un igual. Entonces vamos a hacer lo mismo para todo. Lo mismo con el nombre. Vamos a copiar todo esto. Lo mismo con categoría. Lo mismo con stock. Y lo mismo con precio. Tenemos 5, perdón. Vamos a copiar esta línea y se la vamos a poner a todos. Y ahora sí, si iniciamos este programa, venimos acá, código, nombre, categoría, stock, precio. Agregamos, se reinicia todo, se agrega.
Ahora bien, ¿por qué lo hice en una función aparte y no lo hice acá directamente? No solo por temas de comodidad, es decir, es mucho más cómodo ponerlo acá, queda más limpio, sino que es reutilizable. Es decir, nosotros ahora lo que queremos es que cuando salgamos de esa ventana, es decir, yo vengo, pongo agregar un código, bueno, digo no, mejor no, y bueno, cuando me vuelvo a meter, que desaparezca ese código. Bueno, la idea es que cuando el usuario haga eso, que también se reinicien las ventanas para que no quede no quede la información ya y el usuario tenga que estar complicándosela con eso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para que cuando volvamos a meternos en una ventana desaparezca ese texto es bastante sencillo y es bastante parecido a esto de acá. Nosotros ya tenemos un método que nos reinicia los LEs. Entonces, el único momento en que nosotros invocamos esta ventana es cuando apretamos desde el main window agregar producto. Es decir, en ninguna otra ventana podemos acceder a esa ventana. Entonces vamos a ir hasta el padre, es decir, el main window. Y cuando se muestra agregar, antes de que se muestre esta ventana, quiero que se limpien todos los LEs esos que quedaron ahí. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir, si nos fijamos, para llamar a la función tenemos que poner self.reiniciar LE. Self hace referencia a este elemento, que este elemento en realidad está creado bajo este nombre, bajo esta variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle agregar window punto, y ahí tenemos todas las funciones de nuestro elemento. Tenemos reiniciar ls. Si ahora nosotros ejecutamos segundo, vamos a copiar esto. Error de sintaxis. Si ahora ejecutamos, abrimos la ventana, escribimos un código y decimos no, mejor me vuelvo a meter, como podemos ver se reiniciaron todos los LEs antes de que abrimos la ventana. Por eso lo ponemos antes de .show. En realidad sería muy poco tiempo, es decir, estas dos acciones suceden en milisegundos, pero es mejor tenerlas antes para que ya se abra con todo reiniciado. Entonces esta ventana ya estaría hecha, ya podemos agregar producto, funciona perfectamente, tenemos las verificaciones, es decir que el punto 1 ya lo tenemos finalizado completamente. Vamos a ir con el punto 2, el de la tabla, donde se visualizarán todos los elementos de nuestros productos. Entonces abrimos la tabla y podemos ver que tenemos las 5 columnas ya hechas, que las hicimos en Qt, yo las tuve que editar acá. Lo que tenemos que hacer es que, al igual que cuando ponemos agregar productos se reinician todos los LE, que se actualice esta tabla, porque desde acá adentro no se va a poder actualizar. Entonces el único momento en el que se tiene que actualizar es cuando ingresamos. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo, vamos a ir a nuestra clase de tabla. Ahora creo que puedo colapsar todo esto, así no nos ocupa tanto espacio. No solo quiero tener abierto esto, no. Acá tenemos la tabla, esto sí lo voy a tener cerrado. Entonces, ¿qué queremos que haga la tabla? Queremos que cuando se abra va a tener un método que se va a llamar actualizar tabla, así como el otro método que creamos en el de agregar, en el de reiniciar los LEs, para poder llamarlo desde afuera del elemento. Vamos a usar el mismo método. Entonces le pasamos al self como parámetro y acá adentro es donde vamos a hacer la magia. Primero que todo vamos a ir hasta arriba donde está mostrar tabla, y acá adentro de vuelta vamos a poner mostrar tabla y vamos a poner punto de actualizar tabla. Esto es
un método, así que así estaría perfecto. Vamos a volver a bajar y acá ya podemos empezar a escribir código. Bien, ¿cómo se crea una tabla? En realidad, ¿cómo se crean elementos si se los agrega a una tabla? Muy fácil. Primero de todo vamos a tener que crear cuántos elementos tenga este producto, este vector de productos. Entonces, vamos a hacer un for i. No me está funcionando, ahí está. For i. ¿Qué tenemos que hacer? Que vaya en range del largo de productos. Y lo que tenemos que hacer es crear por cada posición, con la información que tenemos, una fila. Entonces, primero que todo necesitamos saber qué número de filas vamos a crear. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿cuántas filas hay acá? Ninguna. Este es un header, entonces no cuenta como fila. Entonces, tenemos que ver cuántas filas hay para saber en qué posición crear una fila. ¿Cómo conseguimos cuántas filas hay? Con una función bastante simple. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar número de fila. Número fila. Número fila va a ser igual a self, es decir, a nuestro elemento .i. En realidad no sería .i, sería .tabla. Porque estamos en un dialog. Entonces .tabla, accedemos a la tabla. Y nuestra tabla tiene funciones. La función que nosotros estamos buscando es row count. Row count te devuelve el número de filas que existen en esta tabla. Entonces, si nosotros ahora printeáramos print número de fila, ejecutamos este programa, se está ejecutando, bueno, me ejecutaron, y entramos a la tabla. De vuelta me volví a equivocar yo. En realidad lo que está pasando acá es... Claro, no existe esa variable. Lo que tenemos que hacer entonces es tabla window. Claro, confundí el nombre. Acá está. Entonces ahora sí, si nosotros abrimos la tabla y no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque está dentro del for. En realidad lo que nosotros queremos es que este for no exista y que estas dos estén desindentadas. Ahora sí, si nosotros ejecutamos el programa, nos printea un 0. 0 porque no hay ninguna fila. Entonces printea el número de filas y no hay ninguna fila. Bien, es un progreso ya. Tenemos el número de filas entonces. ¿Para qué vamos a usar esto? Vamos a usar el número de filas para insertar una fila en esa posición. Entonces, con esta función self, hacemos referencia a la tabla nuevamente. Y una función que tiene la tabla es insert row. Insert row va a tomar como parámetro donde queremos que esté nuestra fila. Entonces set row número fila y listo. Entonces con eso ya estaremos agregando una fila por cada elemento que tenemos en nuestro producto. ¿Qué pasa? Que esa fila va a estar vacía. Es decir, vamos a probar este programa. Vamos a agregar unos productos. Vamos a poner uno. Vamos a poner un nombre cualquiera. Vamos a agregar el producto ese. Vamos a poner dos. Y vamos a agregar el producto. Vamos a ver que tenemos dos productos. Entonces entramos a mostrar productos y nos crea dos filas. Es decir, tenemos dos productos, nos crea dos filas. Está funcionando correctamente. Pero son dos filas vacías y necesitamos que muestren esos elementos. ¿Cómo hacemos para que muestre esos elementos? Muy fácil. Entonces tenemos que hacer de vuelta referencia a nuestra tabla, self.tabla. Y ahora vamos a utilizar una función que se llama setItem. Y esto va a tomar tres parámetros. Primero que nada, el número de la fila que vamos a editar. En este caso vamos a seguir editando el número fila. El número de la columna que vamos a editar, vamos a empezar por la 0.
y el valor que va a admitir, es decir, el valor que va a pasar a tomar, es decir, cuánto va a valer la columna 1, la 2, la 3, bueno, eso. Pero no se le puede pasar, por ejemplo, un string que diga hola. Eso nos tiraría error. ¿Cómo tenemos que pasarle un hola? Tenemos que pasarle un QTableWidget widget item, ahí me lo completa. Y este widget item va a tomar como paréntesis el elemento que nosotros queremos. Entonces ahora sí le puedo pasar hola. Cabe destacar que es una string, hay que tener cuidado con eso. Entonces si ahora ejecutamos, agregamos un producto, nombre, categoría, stock, precio, y vamos a mostrar producto. Podemos ver que el número de filas 0. En realidad toma la cantidad de filas, no hay ninguna fila antes de esta fila, ¿no? No hay ninguna fila, entonces el número de filas es igual a 0. Crea una fila en la posición 0, vacía, y en la fila 0, es decir, esta fila, en la columna 0, es decir, en esta celda, le va a poner un QTableWidgetItem que va a tener como valor hola. Entonces así es como se le setea un valor a una celda de una tabla. Entonces, ¿qué queremos? No queremos que diga hola, sino que queremos que diga el valor de nuestro diccionario, de nuestro vector de diccionario en código. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos que hacer el código este es un integer y la tabla solo admite strings, entonces vamos a tener que convertirlo. Para convertir str paréntesis. Adentro de ese paréntesis va a tomar el parámetro simple productos en la posición de i, ya que estamos en un for, en la posición, en realidad en el diccionario de código. Entonces con eso ya nos va a convertir el código a un string y se lo va a salir al programa. Entonces vamos a poner el código 1, vamos a poner un nombre, categoría, stock, precio, agregamos el producto para que se agrega correctamente y mostramos producto y podemos ver que el código 1 se setea de forma correcta en la tabla. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo mismo, pero con los otros 5 elementos. Entonces tenemos la columna 1, la 2, la 3, la 4, acá puse 20, y es 2. Y lo único que hay que cambiar es acá el nombre. No pasa nada si le haces una string o una string, lo pueden dejar, pero lo voy a sacar ahora en un rato. La categoría, el stock y el precio. Los strings que necesitamos son estos dos. Vamos a sacar los paréntesis también. Muy bien, entonces ahora sí ejecutamos este programa. Vamos a agregar un producto, vamos a agregar el 2, nombre, categoría, stock, precio, agregar producto. Vamos a ver que se agrega satisfactoriamente. Y ahora si vamos a la tabla, vamos a ver que los elementos también se setean correctamente, es decir, código 2, nombre ASD, categoría ASD, stock 2, precio 2. Es decir, está funcionando bastante bien la tabla. El único problema que tiene es que si nosotros volvemos a la tabla y volvemos a meternos en la tabla, nos va a duplicar esa fila. ¿Por qué? Porque va a volver a repetir el mismo proceso. Bien, entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es que cada vez que se vuelva a entrar en esta tabla no se siga agregando una fila. Es decir, que si ya está tenemos un producto y ya hay 3 filas. Si salimos y volvemos a entrar van a haber 4 y así sucesivamente, y no queremos que pase eso. Hay varias formas de hacerlo. Podremos reiniciar la tabla cada vez que entramos, pero lo que vamos a hacer en realidad va a ser vamos a hacer esto. Vamos a hacer que si puse esto, si i, es decir, el valor de i es
vendría a ser menor, no, mayor o igual en realidad. Si es mayor o igual a vamos a poner el número de fila por fuera, entonces ahí podemos hacer referencia al número de fila. Si es mayor o igual al número de fila, es decir, si estamos en 0 y hay una fila, no quiero que me pise y que me cree una nueva, sino que quiero que me la actualice. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar esto. En realidad, no, si vamos a cortar esto, vamos a cortar esto y vamos a indentar todo esto y vamos a poner lista acá. Vamos a poner esto, número de fila. Entonces, ¿qué pasa? Si número en i es mayor o igual al número de la fila, es decir, vamos a tener el primer elemento y va a valer 0. Y el número de fila va a valer 0 también. Entonces es igual. Entonces si es, en realidad debería ser. En realidad lo que necesitamos es, si es menor al número de fila, entonces i vale de 0. Solo queremos que se actualice el ítem. Ahora, si i no es menor, es decir, si es mayor o igual al número de fila, queremos que se cree una nueva fila, ya que el número de filas va a ser i más 1, porque i empieza en 0, perdón, y la cantidad de filas te la toma desde el 1. Entonces, con este programa, si ahora ejecutamos, agregamos un producto, código 2, nombre, categoría, esto precio, vamos a agregar el producto, mostramos los productos y como ven no nos va a crear uno nuevo. Y si si alguno de estos elementos sufriera un cambio, es decir, si nosotros modificáramos el precio o el stock o la categoría o el nombre y código, lo va a actualizar también, porque este código lo único que hace es actualizar la tabla y este código lo que hace es agregar una fila y actualizar y setearle los valores. Entonces, siempre y cuando i sea menor al número de la fila, va a únicamente actualizar la fila, y si ya no hay más filas, es decir, si faltan filas para los productos que hay, va a empezar a crear más filas. Entonces, si yo vuelvo, creo un nuevo producto, ya tenemos un código, creamos, volvemos y mostramos productos. Ahora vamos a tener 2 filas y salgo y vuelvo a meterme y seguimos teniendo 2 filas. Entonces va quedando bastante bien por ahora. Tenemos la tabla hecha, ya muestra bien todos los productos con sus respectivas informaciones. Lo único que nos faltaría es comprar productos y modificar nuestros elementos a partir de esos productos. Entonces, para empezar con productos, lo que vamos a hacer es ver, esto va a ser bastante simple en realidad, porque solo vamos a necesitar un código y la cantidad. Vamos a tener el botón de pagar, agregar, volver y un label nomás, que lo vamos a manejar con una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a cerrar el de la tabla, lo vamos a colapsar y vamos a abrir el de comprar. Bien, primero que todo vamos a crear una variable para esta clase que va a ser self.total carrito. Vamos a poner, va a ser igual a 0, porque va a empezar en 0. Entonces vamos a conectar el botón de agregar
Lo vamos a conectar. Cuando se clique, vamos a conectarlo con una función que se va a llamar self.agregar. Lo vamos a dejar así sencillito. Después vamos a tener otra que va a ser self.btn y va a ser pagar carrito. Y cuando esta se clique, se va a conectar con una función que va a ser pagar, simplemente. Y vamos finalmente volver, ya la tenemos. Con eso ya podríamos empezar a programar. Entonces, el slot de volver ya lo tenemos, el más sencillo de todos. Vamos a empezar con agregar. Me parece que es la mejor forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear además self.productos productos temporal. Vamos a poner, va a ser igual a productos. Entonces, ¿para qué hago esto? Para poder ir modificando este productos sin que nuestro vector original sufra cambios. Lo vamos a ver más adelante. Para eso vamos a crear una nueva función que se va a llamar actualizar productos. Productos temporales. Esta función va a ser propia. Y lo único que quiero que haga esta función es ni más ni menos que esto. Entonces, ya tenemos esto. Lo único que quiero que haga es... Vamos a copiar esta función. Quiero que se actualice cada vez que mostramos comprar. Entonces vamos a poner comprar window. Utilizar productos temporales. Perfecto. De hecho, no, bueno, sí está bien. Y con eso ya podremos empezar. Tenemos la base hecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una función con un slot. Y esta función se va a llamar agregar. Vamos a empezar con agregar. Que en realidad va a ser self. Ahora sí. Entonces, ¿qué queremos que agregar? Queremos que... Vamos a ver la foto por las dudas. Bien. Básicamente queremos que el LE no esté vacío. Y queremos que esa cantidad esté disponible en el stock. Que ese código exista. Entonces vamos a copiar esta línea. Y la vamos a pegar. Porque la podemos reutilizar. La vamos a pegar acá. Entonces, no sé cómo se llamará en realidad. Vamos a ir a comprar producto. Cantidad, código. Cantidad y código nomás. Está perfecto. Vamos a cerrar estos tres. Entonces, código numérico. Perfecto. Y self.existe. Vamos a crear una nueva función que se va a llamar existe. La cual va a hacer una copia de esta y la vamos a crear por afuera también. Se va a llamar existe y a existe le vamos a pasar el integer de eso. Entonces, si hay una coincidencia, quiero que se devuelva true, y si no, que devuelva false. Entonces, con eso lo que hago es que lo contrario a lo otro. Si hay una coincidencia entonces de código con algún producto, entonces quiero que compre ese producto. Entonces vamos a poner código va a ser igual a este texto. En realidad va a ser igual a este texto. Acá. Y ahora vamos a hacer la otra condición, que queremos ver que esa cantidad esté disponible.
Entonces lo que vamos a hacer va a ser una cantidad numérica sí o sí. Entonces vamos a poner self.cantidad es numérico y ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que devolver true y vamos a tener que devolver i. Entonces self existe, vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer existe y vamos a devolver index, una nueva función donde pasamos el valor. Esto no puede retornar false y solo puede retornar i. En realidad lo que yo quería hacer, en realidad no hay problema en hacerlo así. Entonces si valor es igual, quiero que me devuelva i. Vamos a ver este también. Y con ese índice lo que puedo hacer es devolver index, no, perdón, self punto devolver index. En realidad lo que quiero ver es que la cantidad esté disponible. Entonces if productos en la posición de que te devuelve del index en stock sea mayor a esta cantidad en integer. Entonces si productos en esa posición en stock es mayor a el integer de lo que copiamos, entonces ahí la cantidad vamos a poner a comprar va a ser igual a, siempre queda un integer de esto, y código a comprar, así lo tenemos un poco mejor. Ya podemos borrar esto. Entonces ya tenemos las verificaciones, devolver index. En realidad acá también habría que pasarle este integer de acá. Ahí está, ahora no nos va a tirar error. Entonces, ya tenemos la cantidad de comprar, ya tenemos el código comprar. Únicamente va a funcionar si la cantidad está disponible. Y lo que vamos a ver ahora es cómo modificar ese vector. Entonces, ahora que estoy pensándolo, comí un paréntesis ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente modificar el otro. Entonces lo que vamos a hacer, en realidad, si nosotros modificamos el vector original y después el usuario se arrepiente y decide volver atrás en la compra y no quiere comprar, sería un liazo, la verdad sería un liazo tener que volver y ver qué cambios había hecho y volver atrás esos cambios. Entonces lo que vamos a hacer va a ser modificar productos temporal hasta que se pague el carrito. Entonces productos temporal y ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar en la posición index, sí. Vamos a en esta posición vamos a necesitarlo en la posición de stock. Esto va a ser igual a, de hecho, esto lo vamos a poner menos igual a el integer de la cantidad que quería el usuario, con el otro paréntesis. Entonces copiamos esto, pegamos acá, me comí un espacio acá y así modificamos el producto temporal. Lo único que hacemos,
en realidad es self.productos temporal. Entonces lo único que hacemos es modificar productos temporal, le restamos la cantidad y lo que vamos a tener que hacer es modificar el total de carrito con esto, total de carritos, total carrito va a ser más igual a ya todo esto, pero en la parte de precio multiplicado por este integer, ¿no? La cantidad. Entonces ahí nos estaría devolviendo el precio del total. Aquí me volví a comer el self y con eso ya estaría modificado básicamente ya estaría hecha la compra si es que está disponible el producto. Y quiero que haga algo más. Quiero que al igual que este método me reinicie los LEs. Entonces vamos a copiar este método, lo vamos a pegar al fondo también de vuelta. Y tenemos self LE código y self LE cantidad. Entonces ya tenemos el método y tenemos que poner self.reiniciar LEs, paréntesis y listo. Entonces lo único que también le voy a agregar va a ser cuando se ejecuta la ventana. Vamos a copiar también esta función para que se reinicien los LEs cuando vuelvas a entrar en la ventana. Le cambiamos el nombre y listo. Entonces ya tenemos hecho el agregar el carrito, ya tenemos hecho que se actualice el total del carrito. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar el label del carrito. Entonces self.label, vamos a ver cómo se llama, creo que se llama así, pero por lo menos vamos a fijar. Es label 4 en realidad, no le puse nombre, no sé por qué. De hecho le vamos a cambiar el precio en label total carrito. Vamos a copiar esto, vamos a ir acá y lo vamos a modificar. No creo que quede ninguno más. Entonces ese label .setText y entre paréntesis como antes vamos a ponerle un string del total del carrito. Perfecto, entonces con eso actualizamos el precio. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Sí, debería funcionar bien. Bien, el error en la línea 129. Esto lo vamos a comentar porque todavía no lo creamos. Vamos a volver a ejecutar. Se ejecuta bien, vamos a agregar un producto. Poner el código 3. Esto no importa, vamos a poner 3 de stock y 10 de precio. Agregamos el producto, mostramos el producto. Y dialog tabla, me equivoqué de lugar, así que vamos a tener que cambiar acá. Acá me confundí, no era tabla, era en mostrar comprar. Entonces, acá agregamos la línea de código. Vamos a cambiar el nombre de vuelta, me había confundido yo. Y ahora sí, si volvemos a ejecutar, vamos a agregar un producto, código 3, no me importa el nombre ni la categoría. 3 de stock y 10 de precio lo vamos a poner de prueba. Se añade bien. Mostramos los productos, se muestra bien en la tabla. Compramos productos y vamos a poner código 3 entonces. Y vamos a comprar, vamos a poner 2 y lo vamos a agregar al carrito. ¿Y qué pasa? Ok, vamos a ver. Entonces, lo que podemos hacer acá en realidad es borrar esta función de devolver índice. Acá también vamos a borrar todo esto. Y lo que podemos hacer es devolver dos valores en el mismo retorno.
Es decir, si existe, quiero que devuelva true y quiero que devuelva el valor de i. Entonces quiero saber si existe y si es true. Entonces vamos a sacar este AND. Vamos a poner un 2 puntos acá. Vamos a sacarle este 2 puntos en realidad. Lo que vamos a hacer va a ser sí, existe, coma, índice va a ser igual a lo que nos devuelva todo esto. Entonces if existe, que siga ejecutando. Es un poco confuso, pero ahora debería funcionar, ¿no? Entonces nos va a devolver el índice y el estado. Si volvemos a ejecutar, vale, syntax, porque nos falta esto. Y acá vamos a poner el índice. Agregamos un producto, le ponemos de código 3, el nombre, la categoría, el stock y el precio. Vamos a comprar productos, le ponemos 3 y 2. Y no existe devolver index. Línea 146. De vuelta lo vuelvo a poner acá, porque esto debería ser índice. Mala mía. Y ahora, finalmente, sí debería funcionar. Vamos a agregar un producto, código, nombre, categoría, stock, precio. Vamos a mostrar, se muestra bien. Vamos a comprar entonces con el 3 y el 2. Se reinician los LEs y se actualiza el label. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitamos que si se vuelve no va a pasar nada. Es decir, que si se vuelve y volvemos a entrar, que se reinicie todo. Entonces lo que deberíamos hacer en esta función es self.label, que label estamos modificando, total carrito, .setText, que sea vacío. Entonces cada vez que entremos, cada vez que haya una modificación va a vaciarse. En realidad esto debería ser un no método. Sí. Vamos a poner reiniciar el label, va a ser self. Entonces vamos a volver a llamar esto acá arriba. Es un poco más de laburo, se puede hacer de distintas formas y estoy rebuscando así, pero va a funcionar. Entonces, ¿qué quiero? Que se reinicie eso. Quiero que se reinicie el valor también. Bien, entonces cuando se reinicie el label va a ser cuando se reinicie también el valor de esto me está confundiendo, lo voy a causar. Cuando se reinicie el valor del total del carrito también, es decir, cuando se vuelva a entrar en la ventana va a volver a ser 0. Entonces también lo vamos a volver a 0. ¿Y qué más nos faltaría hacer? Ya tenemos la cantidad de comprar, los productos se actualizan. Bien, ya tenemos los objetos en el carrito, se modificó nuestro vector de productos temporal. Lo único que nos faltaría ahora es el botón de compra. Es decir, yo ahora como está, podría ver, a ver si pongo 3 y 2, no me debería de dejar. Si pongo 1, tampoco. 0, ahí sí. ¿Por qué? Porque nunca le pusimos que se fije si es mayor a 0. Entonces vamos a hacer bastante rápido esto. Copiamos esto, lo ponemos acá. Si el valor este es mayor a 0. Y esto puede ser mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Porque quiero que no pasa nada si queda 0 de stock, se puede seguir comprando. No se puede seguir comprando, sino que hasta 0 se puede. Con eso ya estaría listo todo ese tema. Vamos a probar en realidad el programa. Vamos a agregar un par de productos. Vamos a poner código 2, un nombre, categoría,
3 de stock. Vamos a poner 10 de precio. Vamos a poner código 1. En realidad quería poner 1. Nombre de categoría 5 y 20 de precio. Entonces ahora vamos a comprar productos y vamos a comprar del código 2, vamos a comprar 3. Tenemos 30, está correcto. Y del 1 vamos a comprar 4. Nos da bien, 30 más 80. Que quiero ver si ahora volvemos a poner 1 y volvemos a poner 4. No nos deja, ya que se está fijando en productos temporal, no se está fijando en el índice de productos. Y ¿qué más? Creo que con eso ya estaría todo. Me parece que sí, ya estaría todo. Bueno, yo creo que me está quedando bastante bien en realidad todo el programa. Ya casi tenemos todo hecho. Falta terminar con el pagar carrito y que se apliquen los cambios y ya estaría todo. En realidad lo que hice mal acá fue que cuando se reinicia el label, cuando se modifique el label, en realidad me estoy confundiendo. Cuando se modifique el label, quiero que se modifique con un signo de peso y un 0. Y que cuando acá se modifique, quiero que sea un signo de peso con un espacio. Con eso. Entonces ahí se va a quedar mejor formateado. En realidad acá lo que deberíamos hacer es cambiar productos.copy. ¿Por qué pongo productos.copy? Si yo no pongo productos.copy, cuando nosotros modifiquemos, en realidad, si yo no pongo .copy, el productos temporal va a ocupar el mismo espacio en memoria que productos. ¿Qué significa que ocupen el mismo espacio en memoria? Significa que si se modifica uno, se modifica el otro, y no es lo que queremos. Entonces le ponemos el .copy y acá yo me confundí. En esta condición, si productos, si cuando chequemos si hay stock disponible, hay que hacerlo con el productos temporal. Y con eso ya estaría quedando bastante bien. Ya, si el user vuelve no pasaría nada. Bueno, nos queda nada más aplicar compra y ya estaría terminado todo lo que es la lógica. Porque el aplicar la compra debe tener un descuento, así que ya vamos a terminar con eso. Entonces vamos a conectar el último botón que tenemos, únicamente lo vamos a descomentar y vamos a crear un nuevo slot. Acá tenemos slot def, este se llama pagar, y vamos a pasar a self por parámetros. Y a ver qué más. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, cuando se pague, simplemente da, la verdad, podríamos hacer esto así, que sea al final. Tenemos una variable al inicio, puede ser. No, pero menos sí. No. Bueno, vamos a crear una variable más que va a ser ganancias totales, la cual la vamos a inicializar en 0. Entonces bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser que simplemente al total del carrito se lo vamos a aplicar al... Entonces vamos a hacer con una palabra clave, vamos a llamar a global y vamos a referirnos a ganancias totales. ¿Qué pasa cuando ponemos global ganancias totales? Si nosotros no pusiéramos global ganancias totales, se crearía una nueva variable local a este método.
y cuando se termine el método esta variable va a desaparecer. Nosotros no queremos eso, sino que queremos que se modifique la variable que está por afuera. Entonces, global ganancias totales, y queremos que ganancias totales se le sume el total del carrito. Sí, ese es el punto total del carrito. Y con eso ya estaría bastante bien. Lo único que me gustaría cambiar es en el main window ponerle un método que va a ser actualizar label, va a ser propio, y lo único que vamos a hacer es self.ui en este caso porque es main window. Vamos a ver cuál será. Nivel 3. Vamos a ponerle precio. Vamos a copiar esto y lo vamos a arreglar en el UI. Con control D corta. Y lo que vamos a hacer, a ver si no me quedó alguno, no nos vaya a molestar. Entonces el label precio, lo que vamos a hacer va a ser setear el texto. Y se lo vamos a setear a ganancias totales. Lo que deberíamos hacer también acá es global ganancias totales. Y con eso ya se nos actualizaría el label de atrás, es decir, este label ya se nos está actualizando. En realidad lo que quiero que haga es que, al igual que el otro, nos ponga un signo de peso con un espacio y ahí nos ponga ganancias totales, así que mejor formateado. Y lo único al momento de la compra, ver el tema del descuento. Cuando se apriete el botón, entonces vamos a ir a pagar. Lo que quiero que haga acá es que en main window punto actualizar label antes de que se muestre, y acá lo que quiero que haga es el descuento. Entonces vamos a ver el descuento. El descuento es si el precio es mayor a 100, se obtiene un 3%, mayor a 310% y 520%. If total carrito, en realidad if self punto total carrito es mayor o igual a 100. Nos vamos a fijar por las dudas. Sí, bueno, dice mayor a 100, así que vamos a mantener la consigna. Si es mayor a 100, entonces que self punto total carrito va a ser menos igual en realidad al self punto total carrito dividido 100 por 3, que sería el 3%. Y lo mismo con nosotros, en realidad podemos copiar esto, ponemos acá, si es el if acá. Si es mayor a 300 era 310%, 500, 300 por un 10% y esto por un 20% por 500. Bien, perfecto, entonces ya tenemos el descuento hecho. Ahora sí, ganancias totales va a ser menos igual a self total del carrito, y con eso ya estaría bastante bien, bastante bien. Si lo vamos a descontar, pagamos carrito, volvemos. A ver, me gustaría probar el programa. Vamos a agregar un producto con un código 3, cualquiera, categoría cualquiera.
poner 2 de stock y 10 de precio. Vamos a agregar el producto, vamos a volver. Vamos a comprarlo directamente. Y vamos a poner código, vamos a poner cantidad. Agregamos el carrito y ¿qué pasa? Productos temporal is not defined. Lo que pasó acá es que me faltó el self. Bien, ya no debería molestar más. Vamos de vuelta con eso. Vamos a ponerle cualquier nombre, cualquier categoría. Vamos a comprar entonces 3 de estos. Set text. Lo que pasó acá, vamos a ponerle un más. Directamente lo vamos a sumar a los strings. Y ahora sí va a funcionar. Agregamos un producto 3. Vamos a vuelta con todo. Volvemos, compramos. Vamos a poner 3. Vamos a comprar 2. Se nos suma el carrito 20. Pagamos el carrito. Y vuelve a pasar esto. Faltó castear los string. Mala mía, perdón. Y ahora sí debería funcionar finalmente. Vamos a poner un nombre o de una categoría, un stock, otro precio. Vamos a comprarlo. Código 3, cantidad 2. Se agrega bien. Pagamos. ¿Y qué pasa? Se resta. ¿Por qué se resta? Tenemos ganancias totales. Se está restando ahí. Sí. Tenemos ganancias totales. Pero debe haber un menos por ahí. Porque lo que hago es restarle. No en esa parte, sino en esta parte lo que hago es restarle cuando hay que sumarle. Vamos a salir, vamos a volver a ejecutar todo. Vamos a agregar código 2, nombre, categoría, stock, precio de vuelta. Esta vez vamos a volver. Se muestra bien. Podemos ver que acá aparece 2 de stock. Si nosotros ahora compramos, abrimos el carrito bien, se paga bien, ahora aparece bien el precio. Y mostramos los productos. Esto está mal, entonces esto debería mostrarse, esto debería actualizarse y volver a 0. ¿Por qué pasa eso? No es que esté mal la tabla, sino que nunca aplicamos los cambios de nuestro vector de diccionarios. Entonces, ya cuando se paga, lo que habría que hacer acá es que vamos a poner otro global acá. En realidad vamos a poner global productos. Entonces global productos, entonces va a pasar a ser igual a self.productos temporal.copy. Acuérdense del punto copy para que no copie el mismo espacio de memoria. Ahora volvemos a ejecutar. Agregamos producto, ponemos un 3, cualquier cosa. Agregamos el producto, volvemos, mostramos, aparece 2 de stock. Vamos a comprar ese producto ahora. 3 y 2, se nos agrega bien. Y volvemos a mostrar y se nos vuelve a romper. ¿Qué pasó acá? Es que Bitme function ok. Parece que esto debería ir así. Me parece que por eso tira el error que lleva paréntesis. Vamos nuevamente a agregar un producto. Quedan 2. Vamos a comprar 2. Y nuevamente no está haciendo los cambios. Vamos a poner
en vez de eso vamos a poner productos auxiliar. Entonces no vamos a olvidar de este temporal. Y lo que vamos a hacer cuando se actualice productos temporales, vamos a poner global productos auxiliar y global productos. Pero no hace falta global productos. Acá simplemente ponemos productos auxiliar. Así igual a productos. Y con eso vamos a tener que copiar. Vamos a poner otro producto auxiliar acá. Entonces ahora simplemente usamos esto en vez de productos temporal. Nos olvidemos del punto copy. Y con eso ya estaría. Y vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos productos global. En realidad no pasa nada acá. Ahora productos va a ser igual a esto. Punto copy. Eso me falta poner. Y con eso ya debería de estar. Acá me falta otro punto copy. Y ya tiene pinta de que está bien. Vamos a ver, vamos a probarlo de vuelta. Vamos a poner un 3, un nombre, categoría. Vamos a poner más stock esta vez. Agregar el producto, volvemos. Se muestra bien en la tabla. Vamos a poner el código 3 y vamos a poner cantidad 3 también. Se nos agrega bien, pagamos, tenemos 30 de ganancias. Mostramos producto y se sigue mostrando mal. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Vamos a ver el código de la tabla. Claro, lo que sucede acá es que no era número de fila, sino que era ahí. Porque al estar modificando el número de fila, nosotros estamos modificando un valor que es siempre estático, cuando queremos que sea dinámico. Entonces estamos intentando modificar algo que no existe. Significa que el código de recién capaz que estaba funcionando, pero no nos dimos cuenta. Entonces vamos con el código de vuelta. Nombre, categoría, stock, precio 10. Vamos a ver la tabla. Funciona, sigue funcionando. Vamos a comprar un producto, 3, vamos a comprar 2, se nos agrega bien, tenemos 20 pesos. Y si mostramos perfectamente, el stock pasa a valer 0. Todo lo otro sigue exactamente igual. Si queremos volver a comprar ese producto, podemos ver que no se va a agregar el carrito porque ya no hay más stock disponible. Entonces con todo esto ya estaría perfectamente hecho este programa. Con esto es suficiente como para probar. En realidad nos falta el ejercicio 5, que es lo que vamos a hacer. Otra cosa que también vamos a hacer es, mediante el uso de message boxes, anuncios. Por ejemplo, cuando podemos apretar agregar el producto y nos salta un error de que el código es incorrecto, nombre incorrecto, categoría incorrecta, stock incorrecto, precio incorrecto, lo que sea. O cuando agregamos producto y se agrega correctamente, que aparezca un cartel que se agregó correctamente. Y lo mismo con la compra, se añadieron correctamente, se pagó correctamente, código incorrecto, cantidad incorrecta. Entonces vamos a seguir con eso y vamos a dejar un buen programa, que la verdad esto ya es demasiado como para una prueba, pero está bastante cheto saber. Y si se ponen a practicar, va a cada vez salir más rápido. Ya estamos parando bastante paso a paso para ver qué tal y cómo funciona, pero esto en realidad en una hora capaz que ya debería estar hecho.